Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus impera. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermana que te conectas a esta bendita señal. Pues este es el primer programa independiente que vamos a hacer, de muchos primero Dios, y el tema es sobre las apariciones de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre del Cielo a una bendita religiosa húngara hija de inmigrantes alemanes hacia Hungría, que es Sor María Natalia Magdolna, y tiene como título La victoriosa reina del mundo. Vamos a ir desmenuzando a lo largo de 2 o 3 programas, vamos a ver cómo vamos avanzando sobre estas maravillosas revelaciones del cielo a esta santa mujer. Hay mucho que aprovechar sobre estas revelaciones maravillosas y se parecen mucho a las que el Señor le dio a la Beata Concepción Cabrera de Armida Conchita y a otras santas y místicas como Santa Faustina Kowalska, etcétera, sobre todo respecto a los sacerdotes. Tiene estas revelaciones aprobación eclesiástica por Monseñor Gabriel Díaz Cueva, obispo auxiliar de Guayaquil, Ecuador, con fecha de 16 de julio del 87 con el imprimipotest. El imprimatur lo dio el padre Agustín Gutiérrez, vicario general de la Arquidiócesis de Guadalajara, México, y el nihil obstat lo dio el padre Alberto Valenzuela, jesuita, censor eclesiástico, delegado para tal efecto. Entonces, teniendo la aprobación eclesiástica, nosotros ya continuamos para compartirte la maravilla de estas revelaciones. Sor María Natalia Magdolna, Magdolna quiere decir Magdalena en húngaro, Sor María Natalia Magdolna, nació en 1901 cerca de Pozsony, en la actual Eslovaquia. Sus padres eran artesanos de origen alemán, de joven aprendió el húngaro y el alemán y más tarde el francés. Recibió los mensajes del cielo en húngaro. Su vida está llena de acontecimientos históricos, políticos y místicos, y murió a los 91 años el 24 de abril del año 92 en olor de santidad. Entonces, estos mensajes los empezó a recibir ella en forma de locuciones interiores y visiones sobre el destino específicamente del país de Hungría, pero de ahí podemos sacar una bárbara enseñanza riquísima para México y para todos los países de cada uno de nosotros. Y desde niña ella había tenido ya algunas fuertes experiencias místicas. Estos mensajes son un llamado a la reparación de los pecados, a la enmienda y a la devoción al corazón inmaculado de María con la advocación de la victoriosa reina del mundo. Estos mensajes los recibió y los escribió ella entre 1939 y 1943. En plena Segunda Guerra Mundial le pasó algo muy parecido que a Gabriela Bossis, de quien hablaremos ya muy pronto. Sor Natalia transmitió mensajes muy duros que le dio el Señor y nuestra Madre Santísima, pidiendo a la jerarquía católica de Hungría que repartieran sus riquezas entre los pobres, que dejaran algunos obispos sus palacios y que comenzaran a hacer penitencia por Hungría para prevenir la invasión soviética que iba a llegar después. Para muchos este llamado no solo fue una locura, sino algo absurdo. La tacharon de loca, de hereje, de tonta, de mujer alucinada, de religiosa alucinada, paranoica, etc.
y solo unos cuantos obispos y sacerdotes hicieron caso al llamado de este apostolado llamado apostolado de la enmienda, que es el que nos toca hacer a todos en cada una de nuestras naciones y ciudades y países. Solo después de la guerra, cuando el famoso cardenal Mindszenty, a quien bilocado el Padre Pío le ayudó en varias santas misas estando dentro de su celda de la cárcel y que está en proceso de beatificación, no sé si para ahora 9 de noviembre de 2020 ya haya sido beatificado, no lo sé. Este cardenal Mindszenty, el pobrecito, fue elegido primado de Hungría en el año que terminó la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes de que terminara en 1945, y él comenzó el movimiento de reparación por los pecados de Hungría de una forma muy seria, pero ya fue tarde porque nuestro Señor desde 1941 comenzó a pedir el apostolado de reparación para la nación de Hungría. Y si saco este programa, queridos hermanos, es para hacernos entender a todos, con base en el ejemplo de Hungría, que todavía estamos muy a tiempo en muchos países del mundo, incluido México, Estados Unidos, Bolivia, etc. Todavía estamos a tiempo para hacer el apostolado de intercesión y reparación y detener todo mal presente o efectos de males pasados o todo mal futuro. Estamos muy a tiempo todavía. Aunque el tiempo sea corto, estamos todavía a tiempo. Jesús siempre escucha nuestras oraciones y está atento a ellas y a nuestra conversión, a nuestra humillación de corazón, es decir, a nuestro espíritu de humildad y de deseo de reparar a los sagrados corazones de Jesús y de María y reparación y deseo de reparar los pecados de nuestro país, de nuestras naciones. Entonces, por petición de nuestro Señor, el cardenal Mindszenty empezó la construcción de una capilla de templo expiatorio de reparación las 24 horas, donde sí va a ser reparación las 24 horas. Y para hacer penitencia por los pecados de Hungría. Tristemente fue demasiado tarde y la capilla no se alcanzó a terminar. Los comunistas prohibieron la fundación de una nueva orden que el Señor había pedido para reparar e interceder por los pecados de Hungría y dispersaron a todas las órdenes religiosas que ya existían. Y padeció Hungría un terror espantoso, una época de persecución, de asesinatos, de destrucción de templos, de monasterios, etc. Entonces, todo comienza con una visita que en cuerpo y alma. ¿Escucharon bien? ¿Escuchaste bien, hermanito, hermanita? Una visita que en cuerpo y alma recibió Sor Natalia cuando era pequeña, tenía 14 años, e hizo ella el voto de terciaria franciscana, y la Santísima Virgen en cuerpo y alma se presenta como una peregrina que le pide posada en su casa, se queda con permiso de sus papás, se duerme en el mismo cuarto que la niña y toda la noche le habla de las cosas de Dios, de las cosas del cielo, de los misterios del cielo. Y al final desaparece delante de ella. Ella voltea para ver otra cosa y cuando regresa la mirada, esta mujer había desaparecido y después supo que había sido la Santísima Virgen. A sus 33 años, ella recibe la visita de nuestro Señor, a la edad de Jesús, ¿verdad? Y el Señor le dice, tú me pediste que querías imitarme y que yo te llevara conmigo cuando tuvieras 33 años. Ha llegado la hora. Te estoy llamando. Pero si tú aceptas seguir sufriendo en la tierra para salvar almas, yo puedo prolongar tu vida.
Y así fue. Ella deseó quedarse más tiempo en la tierra para salvar almas. 2/3 más de vida le faltarían a Sor Natalia Magdolna. Después el Señor le dice: ¿qué quieres pedirme con motivo de tus 33 años? Y el Señor le dice: yo te daré 33 regalos para honrar a mi madre en ti. Estas 33 promesas se realizarán en los que con un corazón puro, un deseo sincero y un ferviente amor, consuelen al inmaculado corazón de mi madre. O sea que estos 33 regalos para ella fueron para toda la humanidad. Una cosa muy hermosa. Un primer don o carisma que el Señor le regaló fue el don de la palabra, cuando le pidieron una vez dar una conferencia a un grupo grande de religiosas, y entonces ella tenía mucho miedo, pero el Señor la ungió con el don del Espíritu Santo y empezó a predicar con palabras y con ideas que ella sabía que no venían de ella misma. Ahora vamos a hablar un poquito de la vocación de alma víctima e intercesora de Sor Natalia Magdolna. Una vez le dijo el Señor: hija mía, dile a tu confesor, si yo encuentro un alma pura y pronta a hacer sacrificios, a través de ella yo puedo salvar no solamente 1.000.000 de almas, sino naciones enteras. Repito la frase: si yo encuentro un alma pura, es decir, transformada en Cristo, como nos habla el doctor Castañón de la transformación interior, y pronta a hacer sacrificios, a través de ella, no dice a través de muchas, a través de ella, yo puedo salvar no solamente 1.000.000 de almas, sino naciones enteras. Por lo tanto, hay esperanza para nuestros países, para México, para Estados Unidos, para Bolivia, para Ecuador, para Panamá. ¿Hay esperanza? Sí. Para España, para Siria, para cualquier país. ¿Hay esperanza? Sí la hay. Entonces, Sor Natalia le preguntó a nuestro Señor cuáles eran sus planes para ella, sus intenciones para ella, y Jesús le contesta: hija mía, a través del amor y del sufrimiento serás víctima por los sacerdotes. Fíjense bien, hermanos, el primer punto, ser víctima para rescatar a los sacerdotes o para hacerlos más ardientes, más deseosos de vida, de santidad, de entrega a Dios. Segundo, por los pecadores, y tercero, por las almas del purgatorio. Sé pronta para toda clase de sufrimientos por ellos. Cuando yo pida un sacrificio, tú deberás comunicarlo a tus superioras y a tu confesor. Si ellos no aceptan, yo te daré sufrimientos internos. Por esto ellos sabrán que soy yo el que te pide este sacrificio. Y dice Sor Natalia Magdolna: lo que me dijo el Señor ocurrió. Los sufrimientos en mi alma fueron tan tremendos que yo prefería mejor cualquier dolor físico. Eran sufrimientos morales, de incomprensiones, persecuciones y también místicos. Y dice ella: un día Jesús me atrajo hacia él con tal fuerza que perdí completamente el control de mis sentidos y no pude decir ni siquiera mis oraciones vocales. Cuando recobré el conocimiento, estaba avergonzada porque había interrumpido la oración de toda la comunidad. Sufrí mucho porque Jesús me mostró las catástrofes que sobrevendrían sobre el mundo y la perdición de las almas. Ojalá que no necesitemos que el Señor nos muestre esas visiones terribles, sino que por el testimonio de esta alma santa nos unamos a la cruzada de salvación de nuestro país, de nuestros países, de la Iglesia, el mundo y la humanidad entera. Entonces, cuando ella se quejó con nuestro Señor de sus primeros sufrimientos, el Señor le dijo:
y nos dice a cada uno de nosotros, a ti y a mí: hija mía, yo salvé al mundo en la cruz, yo di mi sangre por ti. Tu confesor y tu maestra de novicias todavía no han derramado su sangre, porque recordemos que vino la persecución comunista con el asesinato de muchísimos sacerdotes y religiosos y religiosas. Y dice el Señor: no olvides que los sufrimientos son el precio de la tierra en la que yo estoy preparando un futuro más feliz para tu país y para todo el mundo. Es decir, hermano, hermana, los sufrimientos tuyos y míos presentes, unidos a los méritos infinitos de Cristo, porque por sí mismos solos no valen, son semilla de felicidad futura para nosotros, nuestras familias, nuestro país, nuestra iglesia y todo el mundo. Importantísimo entender esto. Un día ella tuvo dudas sobre las autenticidades de los mensajes que ella recibía y apariciones, y el Señor le dijo: no tengas miedo, que es lo que nos dice a ti y a mí hoy el Señor. No tengas miedo, yo fui el que te habló, yo, el amor duradero y la verdad duradera. Mi deseo y voluntad son que el mundo reconozca a mi Madre Inmaculada como victoriosa Reina del mundo. Es decir, desde antes de que empezara la época comunista, o apenas comenzando, el Señor le estaba diciendo que quiere que reconozcamos el triunfo de María desde ahorita, y el triunfo de Él a través de María. Dice el Señor: este mensaje debe llegar a los sacerdotes. Mi corazón no puede descansar hasta que mi Madre Inmaculada haya subido públicamente al trono del mundo como Reina del mundo. Y ya nos lo dijo Nuestra Señora en esas benditas pero perseguidas y calumniadas apariciones de Ámsterdam. Nuestra Señora de todos los pueblos, porque María quiere ser Reina del mundo, Reina de todos los pueblos, Señora de todos los pueblos. Tímidamente le contesté al Señor, dice Sor Natalia Magdolna: yo no puedo decir esto a los sacerdotes porque mi húngaro es pobre y hay peligro de que no pueda transmitir tus mensajes correctamente. Y al oír esto el Señor me dijo y me consoló: yo soy el Dios de poder, yo soy pequeño con los pequeños, pero soy grande con los grandes. No vaciles, solamente dile todo a tu confesor. Él no malentenderá ni mi voluntad ni mi divina intención. Entonces, dice Sor Natalia: en una visión me di cuenta que mi querido país no sería, por Hungría no sería una excepción en la catástrofe que se avecinaba, y pensé que sería inútil escribir y comunicar todo esto que el Señor me daba. Y Jesús me reprendió dulcemente diciendo: ¿qué? ¿Yo corrí y dejé mi misión cuando vi mi cruz y mi muerte? Tú debes hacer lo mismo que yo. Tú debes continuar escribiendo, aunque mueras mañana y todo se perdiera. Yo soy el único que da la orden sobre mi proyecto. Nadie puede pedirme cuentas. Nadie puede entrometerse en lo que yo hago. ¿Y si mi confesor me prohíbe escribir?, le pregunté al Señor, dice Sor Natalia. Entonces, dice Jesús, no escribirás, porque recordemos, hermano, hermana, que para Jesús la obediencia lo es todo, no es algo, es todo. Entonces no escribirás, la palabra de tu confesor es la mía. Conserva tus escritos cuidadosamente, porque se necesitarán después de la guerra, Segunda Guerra Mundial. El padre Gologgi, que era el confesor de Sor Natalia, continuará mi trabajo como mi apóstol, le dijo nuestro Señor. En otra ocasión el Señor la consoló y le dijo:
Tú tienes que recibir mis órdenes divinas con paz en tu corazón. Tú encontrarás esa paz interior solamente si te enfocas tus pensamientos solo en mí. ¿Cómo encontramos la paz, queridos hermanos, hermanas, en nuestro corazón? Enfocando nuestros pensamientos solo en Jesús, no en los pendientes o las amenazas actuales que estamos viviendo. Centrar nuestros pensamientos en la oración solo en Jesús. Yo quiero que digas mis mensajes a tu confesor, continúa el Señor. Tú eres el instrumento con el cual yo quiero abrir la puerta y alcanzar a mis sacerdotes. Recordemos que el Señor le pide antes que nada y que nadie, antes que pedir por la salvación de las almas, pedir por los sacerdotes. Entonces, vamos a continuar viendo las experiencias místicas que tuvo Sor Natalia Magdolna. Por ejemplo, ataques del demonio. Dios permitió que su vida interior fuera llena de tentaciones y de mortificaciones, igual que la de cada uno de nosotros. En una ocasión, el demonio la llevó al campanario de una iglesia y le ofreció la cuerda de la campana para que se ahorcara, porque sentía que se volvía loca de los sufrimientos y pensamientos de tentaciones y mortificaciones con que el demonio la aquejaba. Dice ella, la tentación era tan fuerte que casi estaba yo condescendiendo al suicidio. De repente la campana grande empezó a tocar, era el mediodía. Como de costumbre recé el Ángelus, y mientras rezaba sentí que la opresión diabólica iba disminuyendo, para gloria de Dios. Estuve escondida en el campanario hasta el anochecer, cuando mi Madre Superiora, con la ayuda de una lámpara, llegó y me encontró cerca de las 10 de la noche. Me dio una medalla y rezamos. Imagínense todo el tiempo que estuvo bajo el ataque de las tentaciones y mortificaciones que le generaba el demonio. Satanás, batiendo en retirada como un animal asqueroso, me dijo, no importa que esta vez no pude llevarte conmigo, pero te aseguro que tú serás mía a la hora de la muerte. En ese momento oí la voz de Jesús que le dijo al demonio, ella no será tuya, porque no tú, sino yo, soy el que derramé mi sangre por ella. Qué belleza que el Señor la defendió. Entonces, un jueves en la tarde al anochecer, nuestro Señor, dice Sor Natalia, me llevó al huerto de Getsemaní. Completamente agotada de tanto sufrir, le pedí que me librara de cierta clase de sufrimientos, pero Él me contestó, yo te di este sufrimiento como una gracia especial, y es por esto que no te lo quitaré. Algunos sufrimientos, hermanito, hermanita, son gracias que el Señor permite para sacar un bien mayor. Aunque veamos todo negro, pueden llegar a ser gracias. Aunque el demonio nos inflinja ese mal, puede llegar a ser para nosotros gracias permitidas por Dios para sacar un bien mayor. Le dice Jesús, el martirio físico y temporal, escucha esto, hermano, hermana, el martirio físico y temporal es una lancha salvavidas para esas almas que navegan hacia el infierno con la multitud de sus pecados. Si te quito este sufrimiento como tú me lo pides, la lancha salvavidas con todas las almas a ti confiadas se hundirá para siempre. Hermano, hermana, ¿tenemos tú y yo almas a las que Jesús nos ha confiado para salvarlas? Seguramente sí. Especialmente, principalmente nuestras amistades y nuestros familiares sobre todo. Y los sacerdotes y la gente que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Y muchas otras almas que el Señor nos ha asignado y que no sabemos ni quiénes son. Dice,
Te bendigo regalándote los sufrimientos de los mártires. Cada vez que tú aceptas este sufrimiento de mi mano, yo puedo salvar muchas almas por medio tuyo. Mi querida hija, es una gracia misteriosa, un sufrimiento misterioso que te hace morir, aunque más bien tú vives de nuevo. Por este sufrimiento, yo no solo puedo salvar almas, sino puedo también darle al mundo la gran gracia de la paz. Nuestros sufrimientos ofrecidos al Señor pueden conseguir para el mundo y nuestras naciones, nuestro país, la gran gracia de la paz. En otra ocasión, ella experimenta el misterio de el no quebrantamiento de los huesos de Jesús. Dice así: una mañana mientras rezaba, Jesús me llevó al Calvario y vi cómo los soldados quebraban los huesos de los dos ladrones crucificados con él. Era algo terrible. Yo estaba feliz de que no le quebraron los huesos a Jesús. Mientras estaba meditando en esto, él me dijo: si el amor misericordioso del Padre Celestial no hubiera decretado que yo me muriera antes, el enemigo hubiera quebrado mi sagrado cuerpo así, como lo hicieron con esos dos. Querida hija, será un secreto para el hombre el por qué mi Padre Celestial hizo esta excepción con su Hijo. Esto será revelado a los ángeles y a los hombres en el juicio final. Hija mía, únete a mí y reza una acción de gracias por esto. Yo cargué en mis hombros todos los pecados más horribles del mundo entero mientras moría en la cruz. Por eso gané el favor de mi Padre Celestial. Y dice Sor Natalia, era tan tierno Jesús cuando me decía todo esto. Después el Señor, a través de Sor Natalia, nos dice cómo debemos cumplir los quehaceres del día en su santa y divina voluntad. Dice Sor Natalia, una mañana durante mi oración estaba preocupada por las tareas que tenía que hacer. Entonces Jesús me dijo: no pude ver tu preocupación sin tratar de ayudarte. Eso es lo que hace Jesús cuando nos ve preocupados. No pude ver tu preocupación sin tratar de ayudarte. Tú deberías hacer tus trabajos de la siguiente manera. Debes empezarlos y terminarlos concentrándote totalmente y pidiendo la bendición de mi Madre. 2. Empieza tu jornada escribiendo lo que te digo. La razón es que mientras pones por escrito mis palabras, estás ocupada conmigo y tu alma se llena de mí. Hay otra técnica, hermanito, hermanita, de oración que es, estando delante del Santísimo, la oración que sentimos, escribirla. Y eso nos concentra perfectamente en el Señor. Es otra técnica de oración. Tú necesitas esto y también a mí me gusta. Así, punto 3, empieza a seguir el ejemplo de mi madre y en la felicidad de mi presencia. Empieza tus tareas, coser o sea lo que sea. 4. No olvides que cada letra que tú escribas o cada puntada que hagas simbolizan un alma. ¿Escuchaste bien, hermano o hermana? Simbolizan un alma, cada puntada hecha con amor y atención en Jesús. No te intereses en cuántas almas has salvado. Yo, el Salvador de las almas, marco cada alma que tú has salvado, y tú podrás contar el número cuando entres en la vida eterna. Todas esas almas estarán muy agradecidas, irán a tu encuentro y te felicitarán en su eterna felicidad. Querida hija, es mi deseo divino que tu mayor interés en esta vida sea la salvación de las almas. A los ojos de mi Padre Celestial, la vida de una persona es una página vacía
si no se ha esforzado por salvar muchas almas. Ahora nuestro Señor le enseña a Sor Natalia a orar por las almas del purgatorio, y aquí le muestra cómo va a ser el juicio particular. Y bueno, pues comenzamos antes del juicio particular con la parte del purgatorio. Dice nuestro Señor a Sor Natalia: hija mía, aunque respeto tu cansancio, quiero pedirte que no te vayas a dormir hasta que pongas por escrito el estado de sufrimiento de las almas del purgatorio. Yo quiero que mis hermanos sacerdotes se unan a la cruzada de oración en favor de las almas que sufren en el purgatorio. Ahora quiero aliviar a aquellas que durante su vida con frecuencia me pidieron a mí y a mi madre en la oración que tuviéramos piedad de ellas en el momento de su muerte y cuando estuvieron en el lugar del sufrimiento. Dice: Jesús me llevó entonces a un lugar tan grande que yo no podía ver el final. Aunque el lugar estaba oscuro, las almas ahí parecían estar calmadas. Había un sinnúmero de almas, llevaban ropa negra y estaban arrimadas unas a otras. Todas parecían inmóviles, sin palabras y muy tristes. Mi corazón casi se quebraba al verlas así. Supe que estas almas no recibían ayuda alguna de nadie en la tierra, ni oración ni sacrificios. Sabían que la hora de su liberación no había llegado todavía, pero confiaban en que no dilataría mucho. Después de esto Jesús me llevó a otro lugar similar. Allí las almas tiritaban en sus túnicas negras, pero cuando me vieron entrar con Jesús todas empezaron a agitarse. Yo tenía mi rosario en la mano para rezar por ellas. Cuando vieron el rosario todas empezaron a gritar: «Rece por mí, querida hermana, rece por mí», y trataban de sobreponer su voz gritando más fuerte, solicitando mis oraciones como una nube de abejas. Aunque todas gritaban a un tiempo, yo podía distinguir la voz de cada una. Reconocí a muchas entre ellas, a las que conocí cuando estaban en la tierra. Vi a algunas religiosas de otras órdenes y también de la mía. Me espanté cuando una madre superiora se volteó hacia mí y me pidió humildemente que rezara por ella. Después de esto, una religiosa conocida mía, con sus manos juntas y tocando mi rosario, me suplicó: «por mí», mientras un extraño sudor, no sé si en el alma o en el cuerpo, corría sobre ella. Después Jesús me llevó a un tercer lugar donde había un sinnúmero de religiosas paradas y sin movimiento, mientras un fuerte sudor corría sobre ellas. Se volvieron hacia mí y me suplicaron que rezara el rosario por ellas. En ese lugar había luz. Yo pensé: ¿por qué será que ellas me piden el rosario? Entonces Jesús me mostró un rosario en el que, en vez de las cuentas, había flores, y en cada flor vi brillar una gota de la sangre de Jesús. Cuando decimos el rosario, dice Sor Natalia, las gotas de la sangre de Jesús caen sobre la persona por quien la ofrecemos. Las almas del purgatorio están implorando continuamente la sangre salvadora de Jesús. Ahora vamos a pasar a la descripción que ella hace, impresionante, sobre el juicio particular. Dice: en varias ocasiones Jesús me llevó al lugar del juicio individual. La última vez que fui oré por un alma pecadora. Mi confesor me dijo que le preguntara a Jesús si esa alma se había salvado. Entonces Jesús me permitió ver cómo esta alma había sido juzgada. Yo pensaba que iba a haber algo aparatoso, mientras no vi nada de eso. Puedo describir esta experiencia solo en imágenes.
Vi a esta alma mientras se acercaba al lugar del juicio. A un lado estaba el ángel de su guarda y al otro Satanás. Jesús en su divina majestad los estaba esperando porque Él es el juez. El juicio fue rápido y en silencio. El alma pudo ver, fíjate hermano, hermana, el alma pudo ver en un instante toda su vida, no con sus propios ojos, sino con los ojos de Jesús. Vio las manchas negras, grandes y pequeñas. Si el alma va a la eterna condenación, no siente ningún remordimiento por lo que hizo. Jesús permanece callado y el alma se aparta de él y entonces Satanás la arrebata y la arrastra al infierno. Sin embargo, durante la mayor parte del tiempo, Jesús, con un amor indescriptible, extiende su mano y muestra el lugar al cual el alma debe de ir. Jesús le dice, entra. Y entonces el alma se pone un velo, similar al que él visto en el purgatorio, blanco o negro, y ella se dirige al purgatorio. La acompañan Nuestra Señora y su ángel de la guarda, tratando de consolarla. Estas almas son muy felices, a pesar de sus sufrimientos, hermanitos, estas almas tienen una dicha, una gran felicidad en medio de tanto tormento y tanto dolor. Estas almas son muy felices porque ya vieron su lugar en el cielo, donde les espera la felicidad eterna. Nuestra Señora no está presente en todas las fases del juicio, pero antes de que se pronuncie la sentencia, ella le suplica a su hijo como abogada defensora, exactamente como hace el abogado con su cliente, defendiendo en modo particular a las almas que durante su vida le fueron devotas. Pero cuando el juicio empieza, ella desaparece. Solo su gracia está irradiando sobre el alma. A la hora del juicio, el alma está completamente sola frente a Jesús. Después del juicio, cuando el alma está cubierta con el velo del color apropiado, entonces la Virgen aparece otra vez, se pone al lado del alma y la acompaña por el camino del purgatorio. La Virgen casi se pasa su tiempo en el purgatorio. Fíjense, casi siempre está presente todo el tiempo en el purgatorio, irradiando sus gracias consoladoras y salvadoras, las cuales provienen de Jesús. El purgatorio es un lugar de purificación, pero también un lugar donde existe esa felicidad, porque las almas que esperan ahí están aguardando felices el momento de entrar a la dicha eterna. El énfasis es en la felicidad y no tanto en el sufrimiento. Olvidaba decir, dice Sor Natalia, que el pecador que mencionó ella al principio, un pecador sí se salvó. Estaba hablando sobre un caso en particular. Un día le pregunté a Jesús, dice Sor Natalia, ¿de qué depende, Señor, nuestra salvación? Y él me contestó, escucha muy bien estas palabras, hermanito, hermanita, que son clave. Dice el Señor, la salvación no depende de hoy, de mañana o de ayer, sino del último momento. Por eso ustedes deben arrepentirse constantemente. Ustedes se salvan porque yo los he salvado y no por sus méritos. Recordemos, hermanito, hermanita, que nuestras buenas obras solo tienen valor unidas a los méritos de Cristo. Por eso dice el Señor que no nos salvamos por nuestros méritos, sino por los méritos de Él, nuestras obras buenas unidas a los méritos de Él. Dice, solamente el grado de la gloria que ustedes reciban en la eternidad depende de sus méritos. Es decir, la salvación nos la regala Jesús. Con nuestras buenas acciones y con nuestra voluntad nos la apropiamos, pero las buenas acciones nos servirán para
obtener un mayor grado de gloria en el cielo por los méritos de Jesús unidos a las obras buenas o méritos propios, entre comillas, que hayamos hecho. Dice el Señor, por lo tanto, ustedes tienen que practicar constantemente dos cosas: el arrepentimiento de sus pecados constantemente y decir con frecuencia, esta es la segunda: oh Jesús mío, en tus manos encomiendo mi alma. Por eso también Nuestra Señora en Fátima dictó la jaculatoria: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Y aquí nos dice Sor Natalia que no debemos tener miedo al juicio. Y por eso Jesús nos pide que vivamos en continua conversión. Debemos meditar todo lo que Él sufrió por nuestros pecados para que podamos alcanzar la salvación. Hemos de amarle por su amor profundo por nosotros. Jesús me dijo un día, dice Sor Natalia, cada alma es un mundo único. Una no puede reemplazar a otra. Somos irreemplazables para Jesús. Eres irreemplazable para Jesús, hermano, hermana, y para nuestra Madre. Dice Sor Natalia, Jesús ama a cada alma con un amor muy especial, y ese amor no es el mismo amor que tiene para con las otras. Ahora vamos a ver cómo nuestro Señor le instruye a Sor Natalia para poder cómo prevenir las tentaciones del demonio. Dice Jesús, nos dice a ti y a mí, hermano, hermanas, en este momento: mira, hija mía, si tienes un gran pesar y no puedes orar, si estás confundida, confundido acerca de algo, si estás lastimada, si te sientes apagada y no tienes fuerzas para nada, dime solamente con confianza y amor: Jesús, Jesús. Entonces, oyendo mi nombre, los ángeles, los santos y mi Madre Inmaculada se postran ante mí y me adoran, y el infierno se cierra, ya que el infierno está también bajo el poder de Dios y debe inclinarse ante mi nombre. En efecto, está escrito en la Biblia que el cielo y la tierra deberán inclinarse ante mi nombre. ¿No crees que el pronunciar mi nombre es una oración poderosa? Por eso hay varios sacerdotes, entre ellos el santo sacerdote, el padre José Gil Portilla, y otros que recomiendan el rosario de liberación, que dice: Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, ten piedad de mí. Si el Señor Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Es un rosario de liberación basada en el estar pronunciando el santo y poderoso, dulcísimo nombre de Jesús, el rosario de liberación. Dice nuestro Señor: si durante la oración, porque a veces no sabemos qué decirle al Señor, se nos acaban las palabras, si durante la oración tú no puedes hacer más que pronunciar mi nombre con amor y confianza, hazlo cada vez que respires. Jesús, Jesús, Jesús. Y así tú habrás rezado muy bien y podrás alcanzarlo todo. Así tú habrás rezado muy bien, dice el Señor, y podrás alcanzarlo todo. No hay más que decir. Entonces, debemos invocar a la Santísima Virgen para acercarnos a Jesús. Es una recomendación que nos da Sor Natalia también. Porque hay gente que dice: no, es que no podemos sustituir a Jesús por la Virgen. No es sustituir. Vamos a ver lo que le pregunta Sor Natalia a Jesús.
¿Acaso no estoy ofendiendo, Jesús, a tu madre si te amo a ti? Y dice, si tú quieres, dice Jesús, alegrar el corazón de mi Madre Inmaculada, me contestó sonriendo, entonces dime, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús mío, dice Sor Natalia, desde ahora te diré siempre yo te amo para darle gusto a tu madre, que es mi madre también. Dice Sor Natalia, si nosotros trabajamos para nuestra Santísima Madre como sus apóstoles, no debemos pensar ni por un momento en que Jesús esté ofendido por esto. Por esto un día Jesús me dijo, mi Madre Virgen no existe por ella misma. Mi Madre Inmaculada y yo somos uno. Si alguien me ama, mi Madre Inmaculada se regocija. Dice Sor Natalia, la Madre de Jesús es indeciblemente feliz cuando nosotros le somos fieles a Jesús, quien vive entre nosotros en el altar. En cambio, Jesús no es feliz si alguien descuida el honrar a su madre. Repito, Jesús no es feliz si alguien olvida honrar a su madre. Jesús dijo, todo lo que tú le digas a mi Madre Inmaculada, me lo estás diciendo a mí. Y si tú le pides algo a ella, tú me lo estás pidiendo a mí. Ahora vamos a ver qué es lo que piensa Jesús de la gente malvada. Porque a veces decimos, ay Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a perdonar a esta persona, este narcotraficante o esta persona que destruyó mi reputación, que me robó, que me quitó mi trabajo, todo lo que yo tenía? Bueno, dice nuestro Señor, los que son torturados por otro hombre y mueren, reciben unas gracias especiales de mi parte y recibirán una indescriptible felicidad en la eternidad. Pero ¿qué le ocurre a quien ha cometido un mal semejante, como golpear a otra gente o querer matarla? Pregunta Sor Natalia, y nuestro Señor le dice, aquel hombre, es decir, el asesino, el ladrón, el agresor, también es mi hijo, también por él he muerto, ¿y tú ahora quieres golpearlo? El mal que él cometió me da menos pena que si tú, a quien yo amo tanto, lo golpeas a él. Con este golpe tú me hieres a mí. Te ruego que no me hagas daño. Mejor ruega por él para que pueda arrepentirse y no merezca ir a la eterna condenación, sino que sea uno de los míos. Entonces, dice Sor Natalia, Jesús me mostró qué tan ardientemente ama a los pecadores. Él me ama a mí como los ama a ellos. Jesús cubre nuestros pecados, con los cuales lo estamos lastimando. No me atreveré a cometerlos de nuevo porque no quisiera causarle dolor. Entendí que en el juicio final, cuando veamos nuestros pecados ya perdonados, seremos resplandecientes a causa del amor de Jesús. Si nos hemos arrepentido, ¿verdad? Si hemos pedido perdón al Señor. Seremos resplandecientes a causa del amor de Jesús. ¿Y qué piensa Jesús de nuestras acciones, de lo bueno o lo malo que hacemos? Vamos a ver qué le dice el Señor. ¿Qué nos dice a través de Sor Natalia? Un día le pregunté a Jesús qué tenía que hacer para complacerlo y me contestó, y palabras para ti, hermano, hermana. No importa lo que hagas, si estás sentada o acostada. Tú puedes hacer cualquier cosa. Lo único que importa, le dijo Jesús, es que tú estés siempre cerca de mí y que me ames. No debes nunca dar un paso lejos de mí. Dime todo, también tus pensamientos. No dejes de hablarme. Lo único que te pido es que no me ofendas. Yo haré el resto por ti.
también me encargaré del bienestar material y espiritual de tu familia. Es lo que se llama, hermanito, hermanita, la atención amorosa a Dios de la que habla el padre Félix de Jesús Ruller. Vivir todo en Jesús y con Jesús, en María y con María. Atención amorosa a Dios en todo lo que hacemos, a cada instante que podamos, que recordemos, a lo largo del día y de la noche. Si tú me amas, dice Jesús, no necesitas pedirme nada. Tú tienes solamente una tarea, amarme. Me gustaría que lo entendieras de una vez. Todo lo demás te será dado, mi pobre y preciosa hija, hijo. Nuestra chamba es amar a Jesús, hermano, hermana. Amarlo en la oración y amarlo en la acción a través del servicio a los demás. Sobre la confesión, una palabra. Dice Sor Natalia, hay que ir seguido a confesarse. Vi que cuando alguien se está confesando, Jesús abre sus llagas y su preciosa sangre fluye de sus heridas gota a gota, mientras el sacerdote da la absolución. Jesús me dijo, hija mía, ve a confesarte y di algo porque yo quiero derramar otra vez mi sangre por la humanidad. Yo pido que se arrepientan. Ahora Jesús un día sale a buscar almas y vamos a ver qué sucede. Siempre lo hace, pero nos habla Sor Natalia de una experiencia con Jesús un día en el cual él sale a buscar almas. ¿Cómo lo hace? Dice Sor Natalia, una vez me asusté al ver a Jesús vestido como un pordiosero y le pregunté apenada, mi querido Jesús, ¿dónde estuviste? Y dice, fui a visitar a mis sacerdotes. ¿Qué es lo que querías de ellos? Dice Jesús, les pedía almas. ¿Obtuviste alguna? No, ninguna. ¿Y por qué? Dice Jesús, porque mis sacerdotes están más preocupados por sí mismos que por salvar almas. Ellos deberían trabajar incansablemente en la salvación de las almas. Deberían negarse a sí mismos y dejar toda clase de diversiones, pero no lo hacen, aunque yo oré por ellos en la cruz. Padre, en tus manos pongo sus almas, para que ni uno de ellos se pierda. Hija mía, por favor, reza por ellos día y noche. Cada sacrificio, hazlo por mis sacerdotes, para que en el último juicio no estén con las manos vacías, tal como ahora los encontré. Hay que orar por los sacerdotes, hermanito, hermanita. Y también por nosotros, para que el Señor no nos encuentre con las manos vacías, sino llenas de amor realizado, de amor actuado, es decir, de acciones de servicio, a eso me refiero, no de actuado como en un teatro, sino amor hecho, concreto. Sigue diciendo el Señor, tu sola preocupación, amarme. A causa de las manipulaciones del demonio, dice Sor Natalia, sufrí mucho pensando que me condenaría. Después de largos sufrimientos, Jesús así me habló. Tu sola preocupación debe ser amarme. Ya no te preocupes más por tus pecados. No trabajes para ser una santa. Déjamelo a mí eso. Yo te haré santa. Tu sola preocupación es la de amarme. Cree firmemente que yo te amo también. De este modo recibirás mis gracias y en todo momento tu alma estará llena de alegría. ¿Cómo podemos estar llenos de alegría? Amando a Jesús todo el tiempo, estando espiritual y física, mentalmente, o sea, en todo nuestro ser unidos a Jesús. Siempre buscar estar unidos a Jesús.
Y esto nos llenará, te llenará, hermanito, hermanita, de una dicha sobrenatural todo el tiempo. Pues nos vemos en el siguiente programa sobre Sor Natalia Magdolna, donde vamos a hablar lo que le pide a los sacerdotes, cómo debe de ser nuestro amor a la cruz y cómo debe de ser entendido. Después, ¿por qué no debemos resistirnos a nuestros superiores? Luego, la petición intensa que hace el Señor de que se haga la obra de reparación en Hungría y por lo tanto en nuestras naciones. Cuando Jesús habla del fin del pecado, no fin del mundo, de la dignidad del sacerdote, de cuando a veces entra su justicia a la par de su misericordia. La proximidad de Jesús a nosotros cuando sufrimos, cómo suplicar un milagro, el mensaje que le mandó al Papa Pío XII y muchas cosas más en el siguiente programa. Y te invito, hermanito, hermanita, a que consigas pues un ejemplar de esa bellísima película, si quieres, con nosotros, Fátima, el último misterio, donde podemos entender el valor de la intercesión y la reparación de 3 niños por un país, por Portugal y por los países del mundo entero involucrados en la Primera Guerra Mundial, y cómo Dios los escuchó. Hay muchos secretos bellísimos en ese video, Fátima, el último misterio. Y también te recuerdo que tenemos el libro de Sor Josefa Menéndez, Un llamamiento al amor, lo tenemos ya disponible, así como Nuestra Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. Entonces, pues nos mantenemos unidos en oración, hermano, hermana, por México, por Estados Unidos, por tu nación. Nos han pedido mucha oración por Bolivia, ahora que regresó el socialismo y que acaban de consagrar a la nación, a la Pachamama, a ese ídolo, pues estamos orando por Bolivia, porque el día de ayer, domingo 8 de noviembre, se hizo una consagración de Bolivia masiva por manos de María a la Santísima Trinidad para contrarrestar esa otra consagración a la Pachamama. Y vamos a seguir orando todos por nuestras naciones. Gloria a Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si me quieren escribir, está mi correo ecmgtsa@gmail.com. Ernesto, C de casa, M de mamá, G de gato, T de Tomás, S de Samuel, A de Armando, @gmail.com. Gloria a Dios. Y te pido el favor que le des un clic a la campanita y no sé a qué tanta cosa para que nos mantengamos en contacto. Que Dios te bendiga.